TypeScript aumenta el concepto de clase que proporciona JavaScript. Al igual que en JavaScript, las clases tienen propiedades y métodos. A la hora de declarar un método, no es necesario utilizar la palabra clave function. Para poder usar esta clase, primero vamos a exportarla. Escribimos export, venimos aquí al archivo y importamos persona desde persona. Ahora ya podemos crear una nueva variable pasando un nombre como parámetro, tal y como hemos visto en el constructor. Si decimos yo.saludar y lo ejecutamos, veis que devuelve correctamente el mismo mensaje. Las clases también pueden heredar de otras clases. Vamos a crear una nueva clase que herede de nuestra clase persona. En este caso vamos a llamarla trabajador. Para poder heredar de la clase persona, necesitamos primero importar la clase nuevamente. Ahora declaramos nuestra nueva clase y decimos que la clase trabajador extiende a la clase persona. Esto significa que la clase trabajador hereda todas estas propiedades y estos métodos. Vamos a añadir dos propiedades nuevas. En este caso vamos a llamarla empresa y salario. Para que la clase trabajador funcione correctamente, es necesario llamar al constructor de la clase a la que extendemos, pasando los parámetros necesarios a la clase que heredamos. En este caso necesitamos el nombre, lo cual ponemos nombre string, y para llamar al constructor de la otra clase decimos super y pasamos nuestro nombre. Es posible aplicar lógica adicional en el constructor, de manera que vamos a pasar también la empresa como cadena y vamos a almacenarla dentro de la propia clase. Ahora volvemos al archivo, cambiamos esto por trabajador y aquí ponemos una empresa. Se nos ha olvidado exportar la clase, así que vamos a exportarla. Podemos ver aquí y como ves, si lo ejecutamos sigue funcionando correctamente. Si ponemos console.log, yo.empresa, vemos que la empresa también la tenemos almacenada dentro de la clase. Es posible que en una clase heredada queramos sobreescribir un método. En este caso vamos a cambiar el método saludar y vamos a cambiar el mensaje. En este caso vamos a decir hey, trabajo en la empresa. Ahora volvemos al archivo y al ejecutar verás como dice hey, trabajo en Potato. Es posible mantener la funcionalidad de la función que hemos sobrescrito. Para ello simplemente tenemos que llamar a super y el método, en este caso saludar. Si tuviera algún parámetro tendríamos que pasarlo, como no es el caso, pues no es necesario. Si volvemos a ejecutar, veremos que muestra los dos mensajes, hola, me llamo Antonio y hey, trabajo en Potato. Por defecto, todos los métodos y propiedades de una clase son públicos. Esto significa que pueden ser usados tanto dentro como fuera de la propia clase. Si cambiáramos, por ejemplo, la edad a private, veremos que si venimos aquí y ponemos yo.edad igual a algún valor numérico, nos dirá que la propiedad edad es privada y no podemos acceder a ella desde fuera de la clase persona. De hecho, si nos fuéramos a la clase trabajador y en el constructor dijéramos this.edad igual a 18, veremos que obtenemos el mismo error. Si queremos poder acceder a una propiedad desde una clase que herede a la otra clase, tenemos que usar el modificador protected. En este caso, si volvemos a trabajador, veremos que ya no obtenemos el mismo error. No obstante, en el archivo seguimos teniendo este error. TypeScript nos ofrece un atajo para todas las propiedades que pasemos al constructor.
Habitualmente estas propiedades querremos que pasen a formar parte de la propia clase. Para ello simplemente tenemos que borrarlas y en el constructor decimos si son públicas, privadas o protegidas. En este caso nuestro nombre es público, ya podemos borrar esto. Y si volvemos a ejecutar, veremos que funciona correctamente. Vamos a hacer lo mismo en el trabajador. Así que vamos a poner esto como público. La empresa también. Con lo cual podemos borrar la empresa y esta llamada. No obstante, seguimos teniendo que llamar a super pasando el nombre. Una opción bastante interesante también que tienen las clases es la de poder implementar una interfaz. Vamos a crear una interfaz nueva, vamos a llamarla asalariado y vamos a decir que la interfaz asalariado tiene un método que se llame cobrar, que no va a devolver nada. Vamos a exportarla para poder importarla a la clase trabajador y vamos a importarla aquí. Decimos asalariado desde asalariado. Ahora podemos decir que la clase trabajador extienda la clase persona e implementa la interfaz asalariado. Como ves, ya estamos viendo un error en el que nos dice que la clase trabajador no implementa correctamente la interfaz asalariado, ya que la propiedad cobrar falta. Pues bien, vamos a añadirla y vamos a decir que cobrar es una función que no devuelve nada, como ya hemos visto, y vamos a decir he cobrado salario. Nos volvemos al archivo y vamos a añadir nuestro salario. Y si ahora decimos yo cobrar y lo ejecutamos, obtenemos el mensaje correcto en la consola.